diciendo que, este, yo les he estado diciendo que no estamos estudiando un libro porque como ha sido tan irregular la asistencia, entonces estoy ahorita agarrando pasajes salteados para que los que vienen pues puedan aprovechar, ¿verdad? Pero aquí la idea es que nos juntemos y que ya estemos constantemente viéndonos para que podamos entender lo que la Biblia dice, ¿sí? Así que hemos estado estudiando algunos salmos. La semana pasada estudiamos el Salmo 27 y hoy vamos a estudiar el Salmo 32. Así que si quieren abrir sus Biblias en el Salmo 32, ¿sí? Yo quisiera preguntarles y no me contesten, solamente contéstense ahí mismo en su mente. ¿Ustedes creen que es rico pecar? El pecado viene de muchas formas, ¿verdad? Puede ser nuestro carácter, las cosas que decimos, las cosas que vemos, las cosas que hacemos. ¿Ustedes creen que es bueno pecar? ¿O más bien es rico? Claro que se antoja, ¿sí? Trae un placer pasajero, pero trae dos consecuencias muy amargas, ¿verdad? Separación de Dios, porque Dios no puede estar en el pecado y nos separamos. No es que Dios dejamos de ser sus hijos, ¿verdad? Pero hay una separación con Dios cuando hemos pecado. Y aparte, lo más triste es que, bueno, es triste la separación de Dios también, ¿verdad? Pero es que viene la disciplina de Dios. Y aguas, cuando andamos fallando a Dios, Dios nos puede disciplinar, ¿verdad? Y miren, andar en el pecado trae amargura porque le fallamos a Dios. Uno no puede estar contento en la vida mientras sabe que le ha fallado a Dios. Y ahora mi pregunta es, ¿quién no peca? La Biblia dice que todos somos pecadores. Ahora, los cristianos cuando pecamos, no pecamos a gusto. Sabemos que estamos ofendiendo a Dios y ahí en medio, en el interior de nuestra vida, dice, oye, tienes que dejar esto. No puedes seguir con esta forma de vivir. Bueno, eso es precisamente lo que enseña el Salmo 32, ¿verdad? Es un salmo de perdón. David anima a los que están a su alrededor, ¿verdad? A que pidan perdón. Posiblemente este salmo es parte del Salmo 51, ¿sí? Donde David eh, eh, confiesa también el perdón de Dios por el pecado que cometió allá en segunda de Samuel 11, ¿sí? Hizo pecado y ahí anduvo haciendo lo incorrecto, ¿verdad? En este salmo comienza a describir la bendición que Dios da cuando pedimos perdón, ¿sí? Después de ser disciplinado y después de que David confesó su pecado, ¿verdad? Viene la bendición de Dios. Dios bendice a través del perdón y eso es lo que declara en este Salmo 32. Y aquí habla de lo que aprendió David después de un año de vivir haciendo lo incorrecto, de vivir con Betsabé, sabiendo que estaba en pecado. ¿Sí? Los primeros dos versículos nos hablan de la bendición del perdón. Noten que comienza diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto
su pecado. Bienaventurado, ya dijimos, ¿qué significa bienaventurado? Feliz. Porque cuando uno anda en pecado, no está feliz, está amargado, no vive bien. ¿Sí? Así que aquí dice, bienaventurado, feliz el que ha sido perdonado. Y miren, Dios perdona totalmente cuando reconocemos nuestro pecado y lo confesamos. Y aquí dice que no culpa de iniquidad a quien se arrepiente, ¿verdad? Para Dios no hemos pecado. Yo no puedo entender esto. ¿Cómo es posible que hago algo incorrecto y voy ante Dios y le pido perdón? Y para Dios no he hecho nada. Dios me ha perdonado y no hay nada, ¿verdad? Noten que dice ahí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué dirá cubierto? Fíjense que en el Antiguo Testamento había el día de expiación, cuando iban confesando sus pecados y Dios limpiaba el pecado. Pero fíjense que expiación quiere decir cubrir, ¿sí? Entonces, cuando venía el día de expiación, Dios cubría el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún no había muerto Cristo en la cruz, ¿sí? Entonces, Dios en el Antiguo Testamento cubría el pecado. Y a una vez que Cristo murió en la cruz y cargó el castigo que se merecía por el pecado, Dios lo quitó. Así que nosotros vivimos después de Cristo, ¿sí? Y ya para nosotros no se cubre el pecado, lo quita, lo quita. Entonces, aquí lo que dice eh, David es que feliz el hombre, el cristiano o el hombre de Dios, que Dios no culpa de iniquidad y quita ese pecado. Es una experiencia especial para quienes reconocen y piden perdón. No hay de qué acusarle. Para Dios no ha hecho nada. Y por eso David aquí dice, esto es lo que hay que hacer. Si andas mal en tu vida, pide perdón, porque no vas a ser bienaventurado, no vas a ser feliz. ¿Sí? Los versículos 3 al 5 habla de lo que pasa con la persona que no pide perdón. Cuando le hemos fallado a Dios y ahí vivimos mal sin arrepentirnos, ¿verdad? David pidió perdón de haber experimentado el castigo eh, que viene por no pedir perdón. Dice ahí el versículo 3, mientras callé, mientras no declaró su pecado, se debilitó físicamente. Dice ahí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Sí? Yo no sé qué es eso de envejecer los huesos, ¿verdad? Pero ya me está cayendo el 20 porque me estoy enfermando muy seguido. ¿Sí? Así que eh, cuando uno se debilita y no tiene la misma fuerza, y eso fue lo que pasó con David, se debilitó, sus huesos se hicieron débiles, no había fuerza, sufría de dolores, sufría su interior porque dice ahí, en mi gemir todo el día, gemía todo el día. Y esto es lo que pasa cuando uno que es hijo de Dios, uno que tiene una relación personal con Dios, peca y no reconoce su pecado y no lo confiesa, ¿verdad? Hay algo que viene en su vida, lo debilita y hay gemir. Dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. La mano de Dios pasaba sobre él. Es un trato severo, ¿sí?
Su vitalidad se convirtió, según este pasaje, en sequedad. Ya no había fuerza, ¿sí? Posiblemente se refería a algún padecimiento físico, algo que estaba experimentando su cuerpo, o un remordimiento que pasaba por su conciencia. Miren, quiero decirles, y de esto no se predica mucho, pero la Biblia lo enseña. Cuando uno le ha fallado a Dios y no reconoce que le ha fallado y no pide perdón, no solamente hay esto que acaba de decir David, quiera que no, hay eh, eh, ¿cómo se diría? Hay un castigo de Dios, hay una disciplina de Dios para sus hijos. Allá en Hebreos capítulo 12, ahorita regresamos al Salmo, pero allá en Hebreos el capítulo 12, fíjense qué difícil lo que Dios hace con sus hijos. Allá en Hebreos 12, el versículo 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, si somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar. Dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no, y no hijos. Luego el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. ¿Sí? Entonces, aquí nos está enseñando, y antes, desde el versículo 5, comienza a hablar precisamente, de ahí de Hebreos 12, de cómo Dios disciplina a sus hijos. Aguas, aguas. Cuando uno anda mal en su vida y no lo reconoce y no pide perdón, ¿verdad? No hay comunión con Dios y Dios nos disciplina, ¿sí? Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Y lo que acabamos de leer ahorita, ¿sí? Por eso es que está diciendo aquí David, mientras callé, pues vino esa disciplina, envejecieron mis huesos, había gemido, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y esto es lo que pasa. Viene la disciplina del Señor. Entonces llega el versículo 5 y por esto es que David confiesa su pecado. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, ¿verdad? Un seguidor de Dios no está a gusto hasta que no confiesa su pecado. Ese es el primer paso para la restauración con Dios, ¿verdad? Confesar el pecado. Cuando confiesa, Dios perdona. Y noten que dice ahí al final del versículo 5, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado, ¿verdad? Tú perdonas la maldad. Si he fallado, si he hecho algo incorrecto, Dios promete perdonar, ¿sí? Dios promete dejar esa situación mala en la que andamos. Entonces, versículos 6 al 11 comienza a dar consejos para aquellos que han sido perdonados. Dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente de la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El tiempo oportuno para orar es cuando el Señor puede ser hallado. ¿Sí? Mientras Dios puede ser hallado, oye, si Dios está diciendo, oye, cambia,
Si sabes que eso está mal, cámbialo, ¿sí? Entonces, mientras Dios puede ser hallado, antes que venga el castigo o la disciplina, este, antes de la calamidad, porque dice aquí, las muchas aguas no lo van a ahogar, ¿sí? Entonces aquí el consejo es, hazlo, hazlo. Mientras sea el tiempo oportuno, confiesa tu pecado. El versículo 7 alaba a Dios, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, ¿sí? Entonces aquí alaba a Dios llamándole refugio. ¿Se acuerdan que la semana pasada que estudiamos el capítulo 27, dijimos que esta misma palabra aparecía en este capítulo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? El capítulo 32 de los Salmos. Aquí dice refugio, allá decía morada. En 119, 114 dice escondedero. En el capítulo 91, versículo 1 dice abrigo, ¿sí? Entonces aquí dice que tú eres refugio, tú eres abrigo, o sea, en él podemos encontrar precisamente ese escondedero de no andar mal, ¿verdad? Dios protege de la angustia a los que confían en él, ¿sí? Entonces, si andas mal, confiésalo, confiésalo y Dios te va a perdonar. Versículo 8, David aconseja a otros a someterse a Dios antes de que venga la disciplina. Dice ahí, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, sométanse al Señor antes de que venga la disciplina. Dios promete enseñarnos el camino. Y mire, cuando uno anda pecando, no sabe ni por dónde andar, ¿sí? Está tan confuso su vida, precisamente porque no confiesa su pecado a Dios. Y Dios no le puede guiar porque anda mal. Hay una separación con Dios, precisamente por el pecado. Así que aquí Dios promete enseñarnos el camino por el cual debemos andar. Promete fijar sus ojos sobre nosotros para que no sigamos lo malo, para que sigamos lo que Dios espera de nosotros y no andemos en pecado. Miren, cuando estamos pecando, no sé si a ustedes les ha pasado, que hay una vocecita ahí interior que dice, oye, no lo hagas, oye, estás mal, oye, la forma que te estás comportando es incorrecta. Y cerramos los ojos, no, 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 yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que se me da la gana, ¿sí? Y aquí precisamente David dice, oye, no cierres tus ojos, deja que Él sea el que te guíe, ¿sí? Entonces dice aquí, aguas, porque si no te sometes, como dicen otros, te somato, ¿verdad? Si no te sometes, viene la disciplina del Señor. Y por eso allá en el versículo 9, dice ahí, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice aquí, aguas. Si no lo haces, va a ser como los caballos o los mulos. ¿Cómo son los caballos? Mire, yo no tengo mucha experiencia porque no monto ni caballo ni mulo, ¿verdad? Pero sí me he fijado que los que lo montan, al caballo le ponen aquí un bozal, ¿sí? Y luego, con las riendas, le jalan y el bozal que tiene, pues les jala. Y si quieren que vayan para la derecha, pum, le jalan aquí
y pues le jalan aquí el bozal y ahora lees por acá. Y aquí lo que está diciendo, no seas como los animales que Dios te tiene que estar sujetando para que hagas lo que tienes que hacer, ¿sí? Así que aquí aconseja a sus lectores que se humillen delante de Dios. Eh, eh, si no se sujetan, no hacen lo que Dios les pide, ¿sí? Y solamente cuando somos sujetos y cuando viene la disciplina, ¿verdad? Entonces es cuando somos sujetados. Miren, no esperemos a que venga la disciplina del Señor. Los que no son de Dios, ¿sí? A aquellos no les importa si hacen o no hacen, ¿verdad? Dice el versículo 10, muchos dolores habrá para los impíos. Los que no conocen a Dios, aquellos no le piden perdón, hacen lo que se les da la gana. Y por hacer lo que se les da la gana, viven mal. Mire, los inconversos que no conocen a Dios, que no tienen esa comunión con Dios, ¿verdad? El pecado no trae nada bueno a su vida. Por ejemplo, es muy común que los inconversos anden en adulterio. Y mire, esto trae mucho desastre a la vida. Hoy en día vivimos en un tiempo donde dicen aguas con los homosexuales, cuidado y les dicen algo, porque los metemos a la cárcel. Y ya a nivel mundial, hoy en día, no se les puede decir nada a los homosexuales. Déjenlos que hagan lo que quieran. ¿Ustedes creen que los homosexuales son felices? ¿Ustedes creen que hacer algo que está fuera de lo físico, porque ni siquiera los homosexuales tienen lo físico como para decir, ay, mira qué bonito? No, forzan lo que Dios hizo. Ahorita regresamos al Salmo 32, pero allá en Romanos, el capítulo 1, creo que esto ya lo hemos visto antes, Romanos 1, el versículo 25 habla de los inconversos. El versículo 24 dice que como cambiaron la gloria de Dios y no quisieron tener en cuenta a Dios, dice el versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia. Luego dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, ¿cómo se dice a las mujeres que son homosexuales? A lesbianas, ¿sí? Aquí se refiere a lesbianas. Con las mujeres es un poco más cuidadoso, pero a los hombres dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Aquí habla de que eso no es correcto, no es normal. Y sufren las consecuencias a su extravío, ¿sí? Aunque digan que son felices, son infelices, ¿verdad? Regresando al Salmo 32, dice aquí, muchos dolores habrá para los impíos, ¿sí? Las consecuencias del pecado son horribles, pero, dice ahí en versículo 10, más al que espera en Jehová, le rodea la misericordia, ¿verdad? Los que esperan en Él y que están atentos, esperar, es decir, Señor, pues mira, yo no entiendo lo que está pasando, ¿sí? Pero quito mi pecado y simplemente voy a dejar que tú actúes. Y por eso dice aquí, los que esperan, ¿sí? Aquí el esperar es paciencia, estar atentos, reconociendo que deben confesar su pecado, ¿sí? Aquellos que esperan en Él, los rodea
la misericordia, lo que dice aquí. El amor leal de Dios, cuidándolos y protegiéndolos. ¿Sí? Es lo que aquí dice este salmo. David dice, oye, no andes mal, ¿verdad? Porque esto te amarga la vida. No eres feliz, no vives tranquilo. Mejor confiesa que andas mal y yo te voy a perdonar y te voy a dar mi misericordia. ¿Sí? Así que vale la pena reconocer cuando andamos mal y ahí mismo confesar nuestro pecado a Dios, ¿verdad? Él nos perdona y nos restaura y nos cuida de no ser disciplinados, ¿verdad? Ahora mira qué bonito termina el Salmo, el versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hay alegría, gozo, canto. Eso pasa con los rectos, los que son limpios y los que confiesan su pecado. ¿Sí? Es muy fácil que le fallemos a Dios. Muy, muy fácil que le fallemos a Dios. Y miren, no nos tienen que decir, oye, eso es pecado. Lo sabemos. Cuando le estamos fallando a Dios, sabemos que le estamos fallando a Dios. Mejor ahí mismo decirle a Dios, Dios, te estoy fallando. Perdona. Antes que vengan estas cosas tan horribles por las cuales pasó David. ¿Cómo ven? ¿No vale la pena vivir tranquilos? ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, Bueno, posiblemente aquí algunos de nosotros estamos pasando por una situación difícil en nuestra vida. Sabemos que le hemos fallado a Dios. ¿Y por qué no, en base a lo que hemos leído esta mañana, le decimos a Dios, Dios, perdóname. Reconozco que he hecho mal. Así que yo les voy a pedir que en esta hora cierren sus ojos ahí donde están. ¿Sí? Cierren sus ojos. Y si hay algo en lo que han fallado a Dios, díganle a Dios, Dios, no entiendo por qué ha ocurrido esto, pero sé que te he fallado. Y te pido que me perdones. Ayúdame a cambiar mi vida. No quiero seguir así porque sé que te ofendo. Y sé que va a traer disciplina tuya porque soy tu hijo. No puedo negar que soy tu hijo, pero tú no quieres que camine así. Así que en esta hora, Padre, te pido que me perdones. Ayúdame a cambiar mi vida. Ayúdame a hacer aquellas cosas que tú quieres que yo haga. Y eso lo sabemos, que es lo que Dios quiere que haga. Y si hay algo confuso que no entienden, dígale ahora mismo al Señor, guíame, porque Él ha prometido que nos va a enseñar el camino por el que debemos andar, según acabamos ahorita de leer. Así que, Señor, guíanos, guíanos para cambiar aquellas cosas y hacerlas de una manera correcta. Padre, yo te doy gracias por este salmo que nos anima a vivir bien, alegres, gozosos, cantando júbilos con los rectos de corazón. Así es como tú quieres que vivamos y es la mejor forma de vivir. Así que gracias, Padre, por enseñarnos en esta mañana que debemos andar en comunión contigo, confesando aquellas cosas que nos afectan. Gracias por lo que dice tu palabra
que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que gracias, Padre, por lo que hemos estudiado en esta mañana. Ayúdanos a vivir adecuadamente. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues me da mucho gusto compartir con ustedes la palabra de Dios.